Historia del mundo. Diana Uribe. Buenas. Les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 302-9559, 302-9559, o escribir a info@lacasadelahistoria.com, casadelahistoria.com, o consultar la página web www.lacasadelahistoria.com, o las redes sociales o el Twitter. Hoy vamos a ver los folcloristas y la dictadura, tiempos de exilio. La vez pasada estábamos viendo cómo durante la dictadura los folcloristas se tuvieron que ir. Lo hemos visto en los capítulos pasados, cómo esta gente tuvo que salir corriendo y tuvieron que vivir el exilio y tuvieron que vivir muchas cosas por fuera. Estamos hablando de León Gieco, de Mercedes Sosa, de Piero, Horacio Guaraní, estamos hablando de Facundo Cabral, Atahualpa Yupanqui, toda la generación de folcloristas. Argentina, como Chile, tiene unos folcloristas de una talla absolutamente impresionante y son parte de todo el sonido de la identidad de América Latina. Y estos folcloristas se tuvieron que ir porque sus canciones, que eran canciones al pueblo, que eran canciones a la gente humilde, a la gente sencilla, se consideraban en esa época música de protesta, canción social, y eso hizo que tuvieran que irse rápidamente en bombas y que la fuga, el exilio, la huida de todos los grandes folcloristas, la censura tan grande que habíamos visto que se había dado sobre todas y cada una de las canciones, fue lo que hizo que la gente que se quedara haciendo rock y que pudiera buscar otro lenguaje y otra manera de decirlo, porque de la forma como el folclore argentino lo decía, estaba completa y totalmente prohibido. Entonces, mientras se estaba dando el rock en español, mientras estaban pasando todas esas cosas durante la dictadura con mensajes crípticos, como lo vimos, y con las formas en las que ellos sofisticaban, toda la gente que estuvo haciendo el folclore estuvo por fuera. El mundo entero conoció a todas estas gigantescas figuras de la canción. A través de ellos conoció el tamaño del exilio. Eran las Madres de Mayo, pero era también los folcloristas cantando por todos lados, y era también toda la gente que estaba exiliándose, que eran miles y después fueron millones. Entonces resulta que entre el folclore y el rock, los argentinos depuran el dolor tan absolutamente terrible que tuvieron que pasar en esos años y lo convierten en música. Y lo exorcizan en música, como los pueblos africanos convirtieron en música el dolor del comercio triangular. Los argentinos van a volver el dolor música, el dolor de la dictadura. Y esa sensibilidad y esa exquisitez con que ellos trabajaron estos años tan duros, y esos grandes cantantes que nos legaron y que nos acompañan muchos todavía, son uno de los momentos más de mayor resistencia del espíritu de un pueblo que se vio sometido a circunstancias verdaderamente terribles. Esta gente había tenido una gran esperanza en el retorno de Perón, y resulta que Perón, cuando regresa, muere a los 3 años. Viene la dictadura, viene la guerra, vienen muchas cosas que no estaban en el proyecto y que hizo la vida de una generación terriblemente dolorosa. Esa generación va a cantar los nuevos que nacen en esa época y los anteriores que estaban desde antes. La canción folclórica tiene toda una tradición y un bagaje importantísimo en la Argentina, desde los tiempos de los chalchaleros y de la mamá vieja, toda esta cantidad de folclore. Entonces, nosotros vamos a hablar un poco de esto, pero como son tantos y cada uno de ellos es tan prolífico, y de cada uno de ellos hay muchos álbumes y muchas canciones, porque qué gente tan creativa y tan prolífica en su tiempo de vida. Nosotros nos vamos a centrar en 2 figuras para hablar a través de ellos de la suerte de toda su generación.
Y esas dos figuras son Mercedes Sosa y Piero, que son los que más escuchamos acá, los que más cercanos nos tocaron, porque Piero vive acá, ya lo vamos a ver, Piero es nuestro ahora, y porque su música despertó la conciencia de un continente. Ellos cantaban para los argentinos, ellos son argentinos y cantaron para los argentinos, y al cantar para los argentinos, cantaron para toda América Latina. Y al tener que salir en esas condiciones tan duras en las que tuvieron que salir, el mundo conoció ese dolor a través del canto de estos personajes. Después terminaremos con Horacio Guaraní, porque todo esto tiene sentido, es porque hay un cantor. Entonces, ellos los vamos a tomar como, digamos, como un botón de muestra, porque podríamos hacer una serie nomás de estos combos. O sea, no más. Con Facundo Cabral se puede hacer un programa absolutamente increíble. Con Atahualpa Yupanqui, ¿pa' qué te digo? Entonces lo que hemos hecho es intercalarlos en el relato del programa. Toda esta serie está totalmente musicalizada porque la Argentina es una cultura musical profunda. Entonces está en todas partes porque se narra, porque se canta, porque se exterioriza, porque se interpreta, porque se analiza, porque ellos son, digamos, tienen un gran talento para poderse mirar y para poder ver, mostrarle al mundo cómo se miran a sí mismos. Lo hemos visto no solamente a través de los grandes mitos, como en el caso de Evita Perón, sino a través del canto, que es una mirada, y al mirarse ellos, nos hacen mirarnos a nosotros mismos. Al entenderse como argentinos, nos hacen entendernos como latinoamericanos, porque en estas etapas tan oscuras y tan duras, ellos van a quedar en América Latina. Hay una época en que quedaron en Europa, u otra época en que quedaron en muchos lugares, pero en la Argentina misma, pero después de toda esta cantidad de catástrofes, como estábamos viendo la vez pasada también, quedaron en América Latina, y al quedar en América Latina nos hacen vernos a través de ellos y nos hacen entendernos en esta gigantesca búsqueda de identidad que significa haber nacido en este continente. Entonces, de la mano de Mercedes Sosa, y como claro, cada uno de ellos en sí mismo es una enciclopedia, uno de Mercedes Sosa también podría hacer toda la serie, igual que Piero. Vamos a tomar algunas de las canciones, algunos de los momentos en la historia de estos grandes cantantes para entender a través de ellos el sentimiento del pueblo argentino antes, durante y después de la dictadura, y de la manera como su espíritu se hizo irreductible a través del canto. Ellos vivieron el exilio, por eso escuchábamos cuando decían con León Gieco, desgraciado está el que tiene que irse a vivir una cultura diferente, porque nunca fue su escogencia, porque ellos no decidieron irse, sino que no podían y no tenían manera de quedarse. Mercedes Sosa va a tomar partes importantes del alma argentina, y una de las partes muy importantes del alma argentina son sus poetas, y específicamente una poetisa que murió de amor, que se internó en el mar en una decepción amorosa sin fin y sin retorno, y lentamente se fue ahogando en las olas del mar. Alfonsina y el mar. Mercedes Sosa no es compositora, Piero sí, y muchos de ellos lo van a hacer, pero va a cantar las mejores canciones, las mayores composiciones, y ella va a ser realmente la voz de la historia, de su tiempo, de su generación. Grandes poetisas argentinas también pasarán por ella, como Alfonsina Storni, pero ellos tienen gente muy dura, como Alejandra Pizarnik, como Silvia Plath. Ellos tienen gente realmente dura, y Alfonsina Storni dejó una huella, y esa huella fue inmortalizada en la canción que va a interpretar Mercedes Sosa, y que la hizo una parte fundamental de la evocación de ella. Mercedes Sosa nació en Tucumán el 9 de julio de 1935. En su juventud era simpatizante de Juan Domingo Perón y se metió en la izquierda política a lo largo de toda la vida. Se afilió al Partido Comunista en los años 60. En el golpe del 26 de marzo, ella quedó inmediatamente incluida en las listas negras de los militares. Inmediatamente prohibieron sus discos. Entonces ella trató de quedarse, trató por todos los medios de quedarse, hasta que en 1978 ella estaba en un concierto en La Plata, y en pleno concierto la requisaron y la detuvieron
en el mismo escenario, en el propio escenario, y al público que estaba ahí, lo detuvieron. Entonces ya sí, bueno, ya no se puede, es que no se podía, de verdad no se podía. Era verdaderamente aterrador tratar de seguir cantando. Entonces por eso era que decía Charly García que él se tenía que quedar porque alguien tenía que esperarlos cuando volvieran. Mercedes Sosa se fue porque bueno, era imposible que se quedara. Y entonces ella va a hacer el largo exilio, va a llegar a Madrid y va a cantar todavía. En Madrid alcanzó a cantar mientras todavía estaban censuradas muchísimas de sus canciones y todo eso, y ella va a hacer que el mundo la oiga, y el mundo la va a oír por todas partes, y eso va a ser una cosa muy importante, como ella va a hacer que el mundo se entere de lo que está pasando. Como les digo, mientras Argentina va encontrando su identidad, va describiendo la identidad de América Latina. Y si hubo alguien que entendió esto de manera universal, fue Mercedes Sosa con las canciones que ella escogía cantar. Y una de las canciones que realmente nos evoca el carácter latinoamericano de todas las historias que estamos contando y la identidad que estamos formando como pueblo, es esta canción Con Todos. Esto la cantaba ella cuando estaban en las dictaduras en Chile y en Argentina y en Uruguay y en Paraguay y en Brasil y en Bolivia. O sea, era que todo el mundo estaba metido en esta pesadilla tan espantosa y ella cantaba porque las tragedias se entrelazaban y ella lo contaba con un grito en la voz. Después de todos estos años tan duros, Mercedes Sosa volvió del exilio que estuvo en París y que tuvo en Madrid, y volvió, todavía la dictadura estaba, pero ya se estaba desmoronando, y entonces ella empieza a interpretar mucho Atahualpa Yupanqui, que eso va a ser una cosa muy importante. Cuando Mercedes Sosa finalmente puede volver, Charly García la estaba esperando. ¿Se acuerda que Charly García decide quedarse? Porque alguien tiene que quedarse para el momento en que todos puedan volver, porque la dictadura no durará para siempre, porque en algún momento caerá, porque cuando caiga alguien tiene que estar ahí, alguien tiene que estarlos esperando. Charly García cantó durante todos esos años, como lo hemos dicho. Charly García se aguantó las más miedosas de todas. Tal vez eso debió ser parte de lo que hizo tan tormentosa su vida personal durante esos años, porque él se chupó solito la dictadura. Y cuando ella vuelve, como él lo soñó, el día que ellos regresaran, y así se hacían los conciertos, van a cantar juntos una canción de Charly García, cuya letra también resume la cantidad de dolor tan impresionante que esta gente vivió y la forma como tuvieron que reciclar su alma una y otra vez. Es otra manera de hablar de la cigarra, es otra manera de ser resiliente, es otra manera de cómo el alma atraviesa el dolor más grande y sale al otro lado del dolor para continuar el camino de la esperanza y de la vida. Esta letra es particularmente profunda, poderosa y poética en los momentos tan duros, pero ya regresan y le pueden cantar los dos. Mercedes Sosa regresará a la Argentina y se tendrá todo el honor que ella lo merece, y pues hará unas presentaciones absolutamente impresionantes y actos culturales contra la dictadura cuando todo ya se está desmoronando, y va a morir el 4 de octubre del 2009, y a ella la van a velar en el Congreso Nacional de la Argentina. Y esto va a estar encabezado por Cristina Fernández de Kirchner y todos estos que son peronistas. Ya después vamos a ver cómo siguen siendo peronistas los demás, después de muerto Perón. Y van a declarar 3 días de luto en la Argentina, cuando esta mujer murió mientras la velaba Maradona y Charly García, porque llegó a iluminar a las generaciones anteriores y a las siguientes y a las venideras. Ella enlaza las generaciones. Entonces, cuando canta con Charly García, nos dicen desde el alma, y para ponerle mucho cuidado a esta letra en el contexto en que la estamos contando, rezo por vos. Nació Piero de Benedictis. Nació en Gallipoli, Italia, el 19 de abril de 1945.
Entonces lo van a traer a la Argentina chiquitico, de 3 años, en el 48, y se van a radicar. La familia se va a establecerse en Banfield, que es en el sur de Buenos Aires, y luego se van a mudar a otra parte, a Allen. En el 76, ¿se acuerda que habíamos contado que un día Piero llega a la casa? Y cuando ve que le dicen que no suba al edificio porque están allanando su apartamento, y desde enfrente ve cómo allanan el apartamento, y ahí es cuando él dice que ese era el día de su muerte, que de ahí en adelante todo lo que vive es un regalo de la vida. Piero le toca irse, pues porque lo iban a secuestrar y lo iban a desaparecer y le iban a hacer todas las cosas que estaban pasando en ese momento. Piero lo que hacía era contar las historias de la gente humilde, de la gente pobre, de la Argentina promedio. Piero es un cantor del pueblo, y es un cantor del pueblo, y es un cantor de la vida cotidiana, y es un cantor del espíritu. Este es un tipo súper multifacético, como Leonard Cohen o como Bob Dylan, que teniendo una misma voz, porque ninguno de los tres cambia de voz durante toda la vida, va contando las historias más sencillas, la de Pedro Nadie. Estos personajes que van atravesando la vida en el filo de la miseria, en el filo en ese lado de la vida donde las cosas nunca son glamurosas, ni nunca son impresionantes, ni nunca son tremendas, pero son vidas sencillas, que son las vidas de muchísimos argentinos, lo cual en una época y en un tiempo de una sociedad que había vivido tantos esplendores y que tenía todas esas candilejas, pues es contar la historia de los perdedores, es contar la historia, las pequeñas historias, las historias mínimas, las historias de la gente que iba todos los días al boliche, Juan Boliche. Él cantándole a estas pequeñas historias y cantando todas estas cosas que va transcurriendo la vida de la gente, el difícil arte de contar historias. Eso es como de las líneas de los cantores, que decimos así como Bob Dylan, o como esa gente que, Woodward, y esa gente que va cantando a la vida real de la gente. Entonces, él tiene muchas historias, tiene historias de mujeres que se quedaron esperando siempre que llegara alguien que nunca llegó, María Madrugada. Él va contando todas estas historias y las va cantando por todas partes, es un cantón popular, pero él va levantando ampolla, canta en las universidades, canta en todas partes, y va pasando de todas estas historias a canciones cada vez más radicales, cada vez más fronteras y cada vez más bravas. A medida que la historia se pone cada vez más brava y cada vez más radical, durante los años de exilio este hombre le va a tocar, en un momento en que lo prohibían en todas partes, un momento que de aquí lo sacaron del aire en la televisión y lo llevaron de una vez para el aeropuerto, y contaba en una entrevista que el que lo llevó al aeropuerto para exiliar, para deportarlo, dijo que le firmara un autógrafo a la hija que era fan de él. Es un personaje con una gran cantidad de historias y le toca un largo exilio, y él va a estar por todos lados, y pasa por Montevideo, pasa por el Uruguay, y él, que es, digamos, de origen italiano, pero que es argentino, va a estar mucho tiempo en Colombia, viene y va, hasta que decida quedarse. Y cuando decide quedarse le van a dar la nacionalidad. Él es colombiano también, es argentino y es italiano, pero también es colombiano, y aquí decidió quedarse para llegar a hacer la paz en Colombia, y es tan persistente que lo va a lograr. Este personaje que ha conocido las duras y las maduras, los exilios, todos los rigores de las persecuciones políticas. Pero decía, bueno, pero entonces, ¿qué es lo que levanta tanta polla si cantaba esas canciones sencillas y cantaba esas canciones tan bonitas, tan dulces, y sus canciones de amor son hermosas y melódicas? Pues porque es que cantaba de unas y cantaba de otras, los americanos. Bueno, ahí era cuando lo sacaban de las universidades, ahí era cuando lo sacaban del aire, y ahí era cuando lo sacaban de los países. Estamos hablando de plena doctrina de la seguridad nacional. Estamos hablando del momento en que los Estados Unidos era un imperio totalmente hegemónico en el lado, digamos, en la época de la Guerra Fría entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, donde los Estados Unidos mandaba absolutamente. Y era toda la América Latina.
Y en esa época de soberanía absoluta, de una hegemonía tan grande, de una penetración cultural tan impresionante como la que había, pues sigue habiéndola, pero en esa época era casi única, porque es que esto era como una malla, eso casi no llegaba a nada de ningún otro lado. Cantar esta canción por todas partes era algo realmente subversivo, y de eso, por ahí, esa canción le costó el exilio y muchísimas persecuciones. Pero si esto era, digamos, la varilla que le daba a los americanos, cuando se pone a darle sátiras a los argentinos y a sus diferentes formas de vida, también es bastante fuerte, cosas que pasan. Seguimos ahí, Con esta canción también lo sacaban de todas partes, lo sacaban del aire. O sea, él cantaba en las universidades y cada vez que cantaba esto la gente se enloquecía. Y cada vez que cantaba esto tenía algún tipo de persecución o de censura. No eran tiempos para este tipo de canciones y él las cantaba de frente en todos los auditorios. Entonces combinaba cosas como Mi Viejo, que es una poética tan hermosa y una manera de honrar a toda esa generación que precisamente forjó la Argentina moderna. Sí, y que ya se les va pasando el tiempo, que la edad se les vino encima. Estos personajes como Valdemar el Brasilero, que lo vimos en la época del Brasil, que su peligro, no tiene miedo a la selva porque su peligro es la miseria. O al emigrante de Europa que cargando llegó en tercera. El emigrante de Europa que vino a descubrir la tierra y que se fue olvidando sus guerras. Sí, vengo a trabajarte a vos, soy europeo inmigrante con mi oficio y forastero. Me fui olvidando mis muertos, me fui olvidando mis guerras. Le canta a todos estos personajes, a toda la gente que va viviendo, y también le canta a la política, y también le canta al amor, y también le canta a todo el mundo, y se vuelve un hombre capaz de entender la sensibilidad social del tiempo histórico en que ha vivido y en que sigue viviendo. O sea, es un personaje que tiene la manera de expresar su tiempo. Y este es cantautor, todo lo escribe él, todo lo cantó él, cantó las generaciones, la dictadura, el regreso de la democracia, la hipocresía, la sencillez, las historias de la gente de la vida dura que trata de salir adelante en circunstancias particularmente complicadas. Cantó todo eso. Sigue vivo, está entre nosotros, es colombiano, nos ayuda y nos da una mano para la paz, y ha sido el símbolo de toda una generación. Esto es una muestra pequeñita de todo ese, esto es la punta del iceberg, de la música folclórica de la Argentina y de los que tuvieron que vivir largos y dolorosos años de exilio durante la época de la dictadura, porque como dice Horacio Guaraní, si se calla el cantor, calla la vida. Horacio Guaraní también le tocó duro, nació en 1925 y está vivo todavía. Horacio Guaraní, en el 74 le hacen un atentado y una bomba, el grupo de la AAA, la Alianza Anticomunista Argentina de López Rega, que habíamos contado cuál era. Y este hombre pues tiene que exiliarse en Venezuela, en México, en España, y va a tratar de volver en el 78 y no puede, y en el 79 le ponen una bomba en su casa de la calle Ugarte en Buenos Aires. O sea, antes de la dictadura, en tiempos de la AAA, y luego en la dictadura le ponen una bomba en la casa. Y el hombre sobrevive a eso y a mucho más, y sigue dando conciertos ya a su muy avanzada edad, porque a este no lo callaron, porque al cantor no lo callaron. Y eso es lo que él dice, que si se calla el cantor, calla la vida, y a este hombre no lo callaron y sigue cantando. Y esta es la manera como la gente ha logrado superar todo, cantando. Entonces, desde los espacios de la canción folclórica de la Argentina, de los sobrevivientes, de las cigarras, después de un año debajo la tierra, de toda la gente que siguió cantando dentro y fuera de la Argentina, en el exilio, en los escenarios más duros, con el alma rota, pero sublimando la grandeza y el corazón de un pueblo que supo atravesar los peores días con la música y con la poesía, y que al enaltecerse nos enaltece a todos al formar parte de nuestra historia. En la narración de Ana Uribe, en la producción Yacir Rodríguez, y para ustedes, feliz fin de semana.